es un accidente tan grave del cual no se supo su verdadera trascendencia hasta casi una semana después. Y es un compuesto muy reactivo, muy tóxico, que al quemarse puede generar gases realmente peligrosos que pueden ocasionar la muerte. Este gas, estos compuestos pueden generar graves casos de cáncer de pulmón y cáncer de hígado, y en lo inmediato pueden causar problemas neurotóxicos. Y de ahí el riesgo que se corre todavía por este accidente ferroviario que liberó estos agentes tóxicos muy peligrosos. Lo que ocurrió después del accidente es que había cerca de 30 vagones con este líquido que tenían que liberarse porque era mucha la presión y existía el riesgo de que explotara a niveles realmente catastróficos. Se tiene poca información. ¿Es una percepción o es que realmente se ha tratado de opacar, de no dar a conocer este desastre? Por supuesto, una de las razones era la cuestión de seguridad, pero otra de las razones era porque había un claro interés de que no se supiera el impacto de este accidente. Es muy grave, el impacto ambiental no se va a remediar en el corto plazo. Esto van a pasar meses, si no es que años, para poderse limpiar. ¿Con qué podríamos equiparar este desastre? Hay gente que habla del Chernobyl de Ohio. ¿Podría ser así, Arturo? Pues lo de la radiación en Chernobyl es peor, ¿no? Es el catástrofe industrial más grave de que se conoce ahorita. Ahora, esto no quita la gravedad del asunto, como te decía, va a tener sus efectos en el largo plazo. ¿Qué riesgos se corren? A ver, nosotros acá en México o en cualquier país de Latinoamérica, ¿tendríamos que tener miedo por estas sustancias tóxicas, estos gases tóxicos que se liberaron a la atmósfera? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y esta es La Revolución del Debate. En la llaga. Gracias por suscribirse, por darle like, por compartir esta información, por apoyarnos con estrellas aquí en Facebook. En fin, todo lo que sea necesario para que este espacio exista y subsista. Hoy vamos a hablar de un tema que ha conmocionado a la opinión pública del mundo entero, me atrevo a decirlo, porque se ha vertido muy poca información al respecto. Pero para aclarar todos los detalles está con nosotros Arturo Barba, un hombre que sabe y sabe muy bien de estos temas, un amigo muy querido y muy admirado, y pues ya es parte de esta emisión. Arturo Barba, gracias. ¿Qué tal, Luis? Tony, perdón. Encantado de estar aquí nuevamente en este espacio y con gusto. Esperemos que esta información sirva de algo a tu amplia audiencia. Muchas gracias, Arturo. Si me estás confundiendo con Luis Cárdenas, te lo agradezco. Te lo agradezco. No, Tony, perdón. Que es mi amigo también, nuestro amigo, y un hombre un periodista muy capaz. Bueno, oye, mi querido Arturo, ¿qué pasó? Esto fue un desastre que se dio el 3 de febrero en los Estados Unidos, en el estado de Ohio, para ser más exactos. 50 de 150 vagones de la formación del tren de carga de Norfolk Southern descarrilaron y se armó una hecatombe espantosa que mucha gente ya la está comparando con Chernobyl, incluso porque hubo derrame de productos químicos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Arturo? Dicen los primeros indicios que podría ser pues falta de mantenimiento, ¿no? Nosotros sabemos muy bien aquí en la ciudad cuando no se le da mantenimiento a los trenes del metro. Se ocasionan desastres. Entonces, bueno, algo parecido ocurrió en Estados Unidos, que es el país desarrollado con una de las peores redes de ferrocarril, de trenes en el mundo, ¿no? Cosa curiosa. El cloruro de vinilo que era transportado, o que fue transportado en este tren, se utiliza para producir varios tipos de plásticos, sobre todo el más conocido, el PVC. Uno de estos gases que se producen cuando se incendia, cuando se quema el cloruro de vinilo, es el fosgeno.
El fosgeno es un químico que en la Primera Guerra Mundial se utilizó como arma química y fue una de las más utilizadas y ocasionó la muerte de más de 30.000 personas durante la guerra. Entonces, por eso la preocupación de los habitantes de estas cercanías entre las fronteras del estado de Ohio y de Pensilvania. Entonces, es una zona altamente poblada, Tony. Si bien el accidente ocurrió en una región, en una ciudad que no es en East Palestine, que no es tan grande, en los alrededores tiene ciudades muy grandes, muy pobladas, y de ahí el riesgo que se corre todavía por este accidente ferroviario que liberó estos agentes tóxicos muy peligrosos. Se tiene poca información. ¿Es una percepción o es que realmente se ha tratado de opacar, de no dar a conocer este desastre? Sí, 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 se ha estado ocultando. De hecho, hubo ahí autoridades que impedían el paso de varios medios de comunicación que querían informar. Por supuesto, una de las razones era la cuestión de seguridad, pero otra de las razones era porque había un claro interés de que no se supiera el impacto de este accidente. Incluso algunos periodistas fueron detenidos, ¿no? Fueron posteriormente liberados. Y esto lo único que ha hecho es suscitar mayor suspicacia. En realidad, es un accidente tan grave del cual no se supo su verdadera trascendencia hasta casi una semana después. Y es un accidente muy grave porque los químicos que se liberan contaminaron no solo el aire al incendiarse, al quemarse, sino que también contaminaron el suelo y por lo tanto los mantos freáticos, es decir, las aguas subterráneas, y hay muy cerca un río que también fue afectado y de hecho murieron miles de peces de ese río. También se ha reportado que han muerto algunos animales domésticos y algunas aves silvestres. Entonces, es muy grave, el impacto ambiental no se va a remediar en el corto plazo. Esto van a pasar meses, si no es que años, para poderse limpiar estos compuestos químicos que permanecen ahí en la atmósfera. Una parte del accidente, Tony, es que se incendiaron de inmediato 5 vagones con contenedores de este compuesto. El cloruro de vinilo es un gas que para poderse transportar de una manera más segura se somete a presión. Entonces esos tanques, esos carros tanque de los trenes que los transportan, están sujetos a una muy fuerte presión para convertirlo en líquido y de esa manera transportarse de una manera más segura. Entonces lo que ocurre es que lo que ocurrió después del accidente es que había cerca de 30 vagones con este líquido que tenían que liberarse porque era mucha la presión y existía el riesgo de que explotara a niveles realmente catastróficos. Entonces lo que hicieron fue una liberación controlada, abrieron las válvulas, en algunos casos rompieron los carros tanques para que se empezara a derramar el compuesto químico y de esta manera evitar un desastre de mayores proporciones. El problema es que como el incendio no estaba controlado, muchos de estos compuestos que se liberaron se quemaron y y se emitió una humareda terrible que todavía en las poblaciones cercanas se percibe el olor a químicos. Entonces, en realidad, el accidente fue un desastre ambiental terrible que va a perdurar porque ya infectó o afectó el subsuelo, por supuesto las tierras agrícolas de los alrededores. Estamos hablando que es una zona agrícola ganadera y esto va a afectar la cría de animales y también el agua que se consume, el agua potable, que puede estar contaminada. Parece ser que las autoridades dicen que está muy lejos de la fuente de agua que se suministra en la región y que no se corre ningún peligro. Pero bueno, yo creo que estos efectos no solo son inmediatos, sino que son en el mediano y largo plazo, así es que las autoridades ambientales de Estados Unidos van a tener que hacer un seguimiento pormenorizado de todas
posibles efectos ambientales de este accidente, Tony. ¿Con qué podríamos equiparar este desastre? Hay gente que habla del Chernobyl de Ohio. ¿Podría ser así, Arturo? Pues lo de la radiación en Chernobyl es peor, ¿no? Es el catástrofe industrial más grave del que se conoce ahorita. Ahora, esto no quita la gravedad del asunto, como te decía, va a tener sus efectos en el largo plazo. Este gas, estos compuestos pueden generar graves casos de cáncer de pulmón y cáncer de hígado, y en lo inmediato pueden causar problemas neurotóxicos, es decir, problemas en el cerebro, en la mente, en las cabezas de las personas, y generar una serie de enfermedades y de dolencias y de problemas en la salud. Pareciera dar la impresión de que todo está bajo control. En realidad, nada de lo que ha ocurrido ahí está bajo control, ¿no? Lo único que se hizo fue tratar de mitigar el fuego, extinguirlo, parece que ya se extinguió, pero los gases y los compuestos se liberaron a la atmósfera, y de ahí el riesgo que se corre, ¿no? ¿Qué riesgos se corren? A ver, nosotros acá en México o en cualquier país de Latinoamérica, ¿tendríamos que tener miedo por estas sustancias tóxicas, estos gases tóxicos que se liberaron a la atmósfera? No creo, afortunadamente está muy lejos. Esto ocurre en el noreste de Estados Unidos, ¿no? Cerca de los lagos, de la zona de los grandes lagos. Está muy lejos. Esa concentración, para que haga daño, se necesita estar expuesto durante cierto tiempo a grandes concentraciones de gas. Bueno, en este caso el cloruro de vinilo no necesita estar a grandes concentraciones, pero sí en determinado tiempo, ¿no? Tienes que estar expuesto para generar los efectos tóxicos y cancerígenos. Pero al emitirse a la atmósfera, gracias al viento, las corrientes del viento, se diluye, y afortunadamente pues aquí prácticamente no nos llega, ¿no? O en bajísimas concentraciones, si es que llega. Por lo pronto no hay que acercarse, ¿no? Yo creo que los habitantes van a permanecer varias semanas fuera de esas localidades. Sí, qué bueno que lo dices, porque tenemos muchos amigos que nos ven de la Unión Americana en estos espacios, y es información que les sirve y mucho. ¿Por qué se ocultó la información? ¿Por qué un desastre de esta naturaleza se oculta? Esto siempre ocurre, Tony, en todos los gobiernos, en todas partes del mundo, ¿no? Por un lado, por cuestiones de seguridad, es cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y más en este tipo de desastres, que puede ser, imagínate que hubieran explotado algunos de estos carros tanque, en realidad hubiera sido catastrófico si hubieran estado ahí algunos periodistas. Pero también se intentó ocultar la información, no se informó de manera adecuada, ¿no? a los medios de comunicación de parte de las autoridades. No se informó adecuadamente, y esto es un grave error que afortunadamente ya ahorita ya es imposible seguir manteniendo, ¿no? Afortunadamente, con la reacción no solo de la prensa nacional de Estados Unidos, sino incluso internacional, ¿no? Ya es un tema de atención internacional, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, por supuesto. Por supuesto, Arturo, cosa que yo agradezco profundamente. La realidad es que sí me han llegado muchos mensajes y la gente se encuentra alarmada porque se hacía esta analogía con Chernobyl. La gente muy asustada porque sí se ve muy impresionante en la atmósfera estas tomas satelitales, ¿no? Pero bueno, ya lo has dicho tú, que eres un experto, un periodista experto en estos temas. No tenemos de qué preocuparnos, salvo que se habite, se viva o se ande por la zona afectada del estado de Ohio y sus alrededores. ¿Crees que utilicen en la próxima campaña o en las próximas elecciones este desastre para atacar a Joe Biden? Porque finalmente, si no se ha llevado a cabo un trabajo en los trenes, como lo has explicado, pues es fácil que la oposición o los opositores lo utilicen en su contra. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto que los opositores siempre van a usar todo lo que tengan a su alcance, ¿no? Para atacar a los gobernantes en turno. Y en el caso de los republicanos no me queda la menor duda. Y si se postula Trump, tenemos la seguridad de que así será, ¿no? Pero en
En realidad esto no es una responsabilidad federal. En el caso del mantenimiento del tren, eso más bien es responsabilidad de la empresa. Y creo que se tiene que investigar muy bien esta empresa, ¿no? Esta, que es una de las grandes empresas ferroviarias de Estados Unidos, transportadoras de material industrial. Y yo creo que esto sí se tiene que hacer con mucho detenimiento. Ahora, por supuesto, previendo esto, el gobierno federal estadounidense tendrá que abocarse a hacer una investigación objetiva basada en la ciencia, en la evidencia científica, para informar adecuadamente a la sociedad. Sea cual sea la decisión política, lo que sí deben poner mucha atención es el cuidar el transporte de este tipo de compuestos, ¿no? Eso creo que es la seguridad a la hora de transportar este tipo de compuestos es muy importante y se tendrán que tomar medidas para fortalecerlos, ¿no? Muy bien, gracias Arturo Barba, periodista del conocimiento. Ya te extrañábamos en esta emisión. Muchas gracias, Arturo. Gracias de verdad. De nada, Tony. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Quiero darle también las gracias a Santo Agave, el mezcal de culto, orgullosamente poblano, que patrocina este espacio, así que si alguien lo quiere, yo lo recomiendo ampliamente. Es un mezcal con un sabor de verdad impresionante, es de muy alta calidad, elaborado por uno de los mejores mezcaleros que hay en este país. Orgullosamente poblano. Santo Agave, pidan, ahí están los teléfonos del WhatsApp. Muy bien, llegamos al final de esta emisión. Yo soy Tony Aguirre, esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima, gracias.